El doctor Daniel Vance era un hombre inteligente, quizás demasiado inteligente para su propio bien. 40 años, profesor de dinámica de fluidos con una mente hecha de formas y números. Nadie sabe por qué, pero un día, por capricho, hizo cálculos sobre el apocalipsis y llegó a una conclusión inquietante. No compartió exactamente qué había deducido, pero dado que inmediatamente renunció a su trabajo y liquidó sus numerosos activos, es justo decir que no fue positivo. Arrastrada por este tremendo trastorno quedó su esposa, una estudiante de doctorado de 24 años que se había enamorado de Daniel algún tiempo antes. Amaba al extraño hombre oso que podía construir una cabaña de madera con la misma facilidad que podía explicar las idiosincrasias de la órbita de un asteroide. Hablar con Daniel siempre te dejaba la profunda impresión de que tenía razón, así que cuando él le dijo lo que quería hacer, ella aceptó. Pasaron 15 años y tuvieron 5 hijos. Los Vance vivían en los bosques lejanos, más allá de mi ciudad natal. Eran enigmáticos, más ricos que el Papa y extremadamente serios en cuanto a su estilo de vida prepe. Pero también eran divertidos, tranquilos e increíblemente convincentes para hablar con ellos. Supervivientes más grandes que la vida que irrumpieron en la ciudad con solicitudes extrañas que emocionaron a las empresas locales. Se enviaron grandes cantidades de cemento, hierro, plomo y acero a través de las remotas montañas para que los Vance pudieran construir su refugio. Los métodos avanzados que utilizaron para mantenerlo en secreto eran legendarios. Una vez, Daniel había pasado 6 meses obteniendo la licencia necesaria para conducir vehículos pesados hasta su complejo para que nadie más pudiera verlo. Y en una ocasión, cuando una empresa rechazó su solicitud de vehículos sin rastreador GPS, los compró al por mayor para que no tuvieran otra opción. Entonces, cuando dejaron de aparecer en la ciudad durante la pandemia, cuando cesaron las solicitudes de alimentos y bienes y se interrumpió todo contacto, la mayoría lo atribuyó al cierre. Tenían un búnker y habían pasado toda su vida entrenándose para ser autosuficientes ante el colapso de la civilización. Incluso Alexander, el más pequeño, con solo 3 años, ya estaba recogiendo leña como tarea doméstica y aprendiendo que plantas locales eran comestibles. La mayoría de nosotros simplemente asumimos que si alguien podría superar al COVID sin sudar, serían los Vance. La realidad resultó ser otra. Cuando lo peor salió a la luz, descubrimos que Daniel había utilizado la pandemia como excusa para un simulacro. La familia tenía la intención de pasar 6 meses encerrada y esencialmente realizar una prueba beta de su búnker nuclear. 3 meses después, el sheriff recibió una llamada de socorro por radio. Las coordenadas fueron proporcionadas por la voz susurrada de un niño sollozando, que la mayoría supone que era Alexander, aunque eso nunca se ha probado. Llegó la policía y encontró el búnker todavía sellado. Los servicios de emergencia tardaron horas en abrir la puerta, mientras se hacían esfuerzos para contactar a la familia que estaba dentro, pero fue en vano. Una vez dentro, la policía quedó estupefacta. No había nadie a quien rescatar. Sin cadáveres. No hay supervivientes. Había pruebas de que el mecanismo de cierre de la puerta había fallado, y había atrapado a los Vance en el interior sin salida, pero, de ser así, ¿a dónde habían ido? Camas y catres estaban por todas partes con sábanas amarillas desmoronadas, cubos al alcance de la mano con manchas a su alrededor. Algunas puertas estaban atrancadas, otras hechas añicos. Incluso hubo pruebas de cuarentenas improvisadas, y en algunos lugares, de lo que parecía violencia. La policía, que suele ser una fantástica fuente de chismes, no se mostró comunicativa hasta que la ciudad exigió respuestas y el sheriff se vio obligado a ofrecer solo las más mínimas descripciones. Un brote de una enfermedad transmitida por el agua había afectado a los Vance, poco después de que los encerraron adentro y no pudieron buscar ayuda. Los rumores de contagio fueron exagerados, impulsados por el aumento no relacionado de COVID. Cualquiera que fuera el contaminante que había matado a los Vance, era de naturaleza inorgánica. No hay necesidad de entrar en pánico. Los familiares de Vance habían sido notificados. El búnker iba a ser demolido y todos podríamos dejar atrás esta terrible tragedia. Por supuesto, todavía teníamos preguntas. ¿Por qué la familia no había pedido ayuda? Tenían radios, computadoras y también teléfonos inteligentes. Eran supervivientes. ¿Y dónde estaban?
¿Qué había pasado con sus cuerpos? ¿Por qué simplemente no se habían ido? Gritamos esto y más en la reunión municipal, pero la policía simplemente se negó a hacer comentarios. Para la mayoría de nosotros, la emoción duró 1 o 2 semanas más hasta que nos dimos cuenta de que no obtendríamos respuestas en el corto plazo. Además, la pandemia estaba en pleno apogeo y la mayoría de nosotros teníamos otras cosas de que preocuparnos. La trágica historia finalmente se desvaneció, hasta convertirse en una de esas cosas horribles en la historia de la ciudad de las que no hablábamos. Yo era tan culpable como cualquier otra persona de simplemente olvidarlo. Ciertamente, nunca esperé encontrar el búnker en el bosque, con la cinta policial descolorida todavía en la puerta abierta, de par en par, con marcas de quemaduras alrededor de la cerradura. Destacaba en el bosque, como si alguien hubiera hecho un agujero en el tejido de la realidad. La oscuridad era tan profunda y negra que casi dolía mirarla. Verlo hizo que el corazón se me subiera al estómago. Irradiaba dolor. ¿Tiene sentido? Creo que una parte de mi cerebro de lagarto detectó detalles que no se harían evidentes para mí hasta que me acercara, como las manchas de sangre en los dedos que manchaban la manija, donde alguien había arañado furiosamente la cerradura sin éxito. Y la pequeña ventana de observación había sido destrozada con un martillo que todavía estaba cerca. Solo necesitaba vislumbrarlo para imaginar a la familia turnándose para pararse allí y gritar hacia el bosque desesperada por ser rescatada. En cualquier otra circunstancia, habría huido. Pero había ido allí buscando a mi perro, y mi luz reveló algunas huellas mojadas que bajaban por el polvoriento túnel de concreto. Mitad Bernés y mitad Cali, Ripley, es el tipo de perro que tiembla en mis brazos cuando una tormenta azota las ventanas y necesita que le sostengan las patas cuando lo cepillamos. Me encanta. No tengo mucha familia, ni esposa, ni siquiera muchos amigos. Pero tengo a Ripley, y no podría haberme dado la vuelta y haber regresado a casa, a un apartamento vacío donde tendría que llorar para alejar mi pena, de la misma manera que no habría podido agitar los brazos y volar. Él era mi perro y lo había criado desde que era un cachorro, y no iba a dejarlo en ese bosque. Entré al búnker tras él. No sabía qué esperar, pero sabía que no sería bueno. Fuera lo que fuese, lo que la policía había descubierto, no solo se habían guardado para sí la mayoría de los detalles morbosos, sino que también habían mentido. El búnker no fue demolido, ni siquiera sellado. De hecho, al mirar los ocasionales guantes de látex azules tirados a un lado, y las 1 o 2 linternas policiales rotas, parecía que las últimas personas que estaban dentro tenían prisa por salir. Dado que aquí era donde presumiblemente habían muerto 7 personas, supuse que era trabajo de alguien limpiarlo todo. Pero el corredor parecía prácticamente intacto. Apenas unos metros más adelante, una escritura frenética comenzó a cubrir las paredes, los garabatos desesperados de un sobreviviente solitario, abandonados allí, para ser redescubiertos como pinturas rupestres. La mayoría fueron deliberaciones sobre cómo salir. Diagramas, planos, ecuaciones y fórmulas. Todo centrado en la puerta y los circuitos responsables de su cerradura defectuosa. Instintivamente asumí que pertenecían a Daniel y que había sido el último en morir. Qué destino tan terrible para un hombre que sobrevivía con su familia. Y aún así empeoró. Lentamente la escritura pasó de ecuaciones y planos a garabatos desesperados. Las mismas frases repetidas una y otra vez. 5 puertas. 5. No 6. 6. No lo logré. No lo logré. 6 puertas. 6. Parecía el tipo de cosa que encontrarías en un asilo. Una divagación psicótica, puntuada solo por 6 párrafos justo al final. Cada carta estaba impecablemente ordenada, y cada pequeño párrafo estaba rematado con una cruz cristiana, bellamente dibujada. Elliot Vance, 15 años. Un guitarrista talentoso. Le gustaban los chicos, aunque pensaba que yo no lo sabía. Lo amaba con todo lo que tenía. Habría sido un gran hombre. Alicia Vance, de 14 años. Le gustaba pintar y disparar. Tenía la vena mala de su madre. Le habría sido de gran utilidad en el futuro. Y Laiche Vance, 8 años.
el más inteligente de todos nosotros. Estos eran los homenajes de Daniel a su familia, y ver las palabras iluminadas por mi antorcha fue una visión inquietante de la abrumadora desesperación que había soportado. Debió haberse dado cuenta de que no tendría la oportunidad de hablar en los funerales de su familia, ni de escribir sus obituarios. Esta fue su última forma desesperada de asegurarse de que algún día el mundo los conociera como él, como personas reales. Las palabras marcaban el final del túnel, junto a una trampilla en el suelo. No estaba abierta, pero el túnel llegó a un callejón sin salida inmediatamente después, y las huellas de Ripley desaparecieron en la escotilla. Temí que pudiera estar en peligro, pero aún así me detuve y miré hacia la puerta del búnker, 20 metros detrás de mí. El bosque, que alguna vez fue sombrío, parecía tan brillante, incluso en este día nublado, el aire estaba salpicado de lluvia. Una parte de mí sentía como si estuviera dejando atrás el mundo entero, cuando comencé a bajar la escalera. Entré a un gran espacio circular lleno de muebles y pequeños rincones. Las paredes estaban cubiertas con camas y mesas plegables, y cada centímetro era multifuncional. Un comedor podría convertirse en un espacio para sentarse, que a su vez podría ser el lugar donde alguien durmiera o incluso hiciera ejercicio. Todo dependía de qué mueble en particular desplegaras o desabrocharas. 7 personas en espacios reducidos, sin suficiente privacidad, tenía sentido que optaran por este uso desordenado y superpuesto del espacio. Pero seguía siendo una habitación grande, más grande que la mayoría de los apartamentos tipo estudio. Y había algunos corredores que conducían más profundamente a la tierra, lo que me indicaba que el búnker tenía profundidades nunca vistas. Busqué alguna señal de mi perro, y pronto encontré su rastro, pero a esa distancia del bosque lluvioso, las huellas de Ripley comenzaban a desvanecerse. Al cabo de apenas unos metros, se alejaron vagamente en dirección a una puerta cercana. Quería seguirlo, pero me detuve y no corrí hacia adelante. Era poco probable que Ripley saliera de otra manera, y a mí no me serviría de nada salir lastimado. Decidí echar un vistazo, y rápidamente vi una mesa para cenar. Si necesitaba pruebas de que la policía no se había molestado en limpiar, era esta. Los platos todavía estaban fuera, la comida podrida hasta convertirse en una extraña cáscara ennegrecida. Sobre un cubierto había un gorro de niño, el otro color crema de lana se volvió de un verde y amarillo enfermizo. Las sillas tenían el respaldo reforzado con vigas de madera, provistas de largas ranuras para que algo del ancho de un clavo pudiera deslizarse en ellas. Y en cada uno de los cojines había manchas malolientes que se parecían extrañamente a una huella. Toqué uno con las manos enguantadas y el material crujió audiblemente. Fuera lo que fuese, había manchas similares en los cubiertos y platos, e incluso había huellas de manos colocadas firmemente sobre el mantel. Al principio, pensé que era sangre, pero no era del todo cierto. Estaba demasiado contenido para ser por una fuga de sangre. En el respaldo de una de las sillas, una mancha se estrechaba exactamente donde la cintura de una mujer sería como una silueta casi perfecta. Me estremecí al recordar que Miranda Vance siempre había sido una mujer delgada, y me pregunté cómo había dejado su huella en la tela gris. Usando mi linterna, vi que estas manchas se repetían en los lugares más extraños. Sí, habían algunas en las camas y en las mantas e incluso en parches del suelo, exactamente como cabría esperar en una habitación llena de gente enferma. Pero, ¿por qué una mancha en el suelo se parecía tanto a un niño acurrucado en posición fetal? ¿Y por qué aparecía lo mismo en todo el control remoto del televisor, en los libros de los estantes y también en los juegos de mesa? Todo, desde los cojines del sofá hasta las cajas de DVD y los montones de ropa sucia, estaba cubierto del mismo material seco y parduzco que despedía un asqueroso olor. El rompecabezas me pareció particularmente desconcertante. Alguien había instalado otra mesa con 4 sillas, todas modificadas con el mismo respaldo que las de la mesa del comedor. Y habían colocado una sierra de calar con 4 montones separados, pero solo uno estaba vacío. El resto parecía prácticamente intacto, casi como si alguien hubiera repartido pedazos para otras 3 personas que no tenían ningún interés en aceptarlo. Quizás Daniel había tratado de mantener la moral mientras la familia estaba enferma. Dios me ayude, si eso fuera cierto,
no podría evitar imaginarme al pobre hombre sentado allí con sus seres queridos al borde de la muerte, tratando desesperadamente de animarlos a encajar sus propias piezas en su lugar, mientras entraban y salían de la conciencia. Algo en esa habitación emanaba locura, y cuanto más permanecía allí abajo, pasando el brillante disco de luz de mi antorcha de un detalle a otro, más quería irme. Una puerta tenía vigas de madera clavadas. Un sofá estaba parcialmente desmontado. Se habían quemado varias camas. Y habían quitado todas las bombillas y las habían puesto en una caja sobre la encimera de la cocina. Mirando hacia el techo, finalmente tuve una idea de por qué la policía estaba tan segura de que los Vance no habían sobrevivido a pesar de no haber encontrado nunca sus cuerpos. Alguien había metido un dedo humano en uno de los enchufes vacíos, casi como si esperaran que brillara con solo presionar un interruptor. ¿Qué tenía este lugar que había hecho que la policía se fuera y nunca regresara? Ni siquiera tomar ese dedo y examinarlo en busca de signos de enfermedad, o incluso simplemente confirmar a quién pertenecía. Decidí que era hora de darme prisa y encontrar a mi perro. Había gente muerta en ese lugar, y aunque no soy supersticioso, no puedo ser el único escéptico que ha hecho los cálculos mentales y se ha dado cuenta de que no cuesta nada ser respetuoso con los fantasmas. Ese búnker era estrecho, aterrador, y el aire apestaba tanto que comencé a preocuparme de enfermarme. A nadie le servía de nada quedarse allí. Pero que me condenen si me voy, y dejo que Ripley se pudra ahí abajo. No es como si pudiera subir una escalera y salir por sí solo, incluso si no estaba del todo seguro de cómo había llegado allí en primer lugar. Haciendo acopio de la poca valentía que me quedaba, grité y rompí el silencio, algo que parecía un tabú terrible en ese lugar tan horrible como gritar en un cementerio. Ripley. Esperé y deseé con todas mis fuerzas escuchar el golpeteo de sus patas, pero durante los momentos más largos, solo hubo el tipo de silencio que te hace preguntarte si alguien, o algo en la oscuridad, está conteniendo la respiración tratando de parecer simplemente otro parche de nada. Esperando su momento hasta que finalmente, te das la vuelta y le das la espalda. La televisión se encendió con un ruido blanco que fue tan fuerte y tan repentino que lloré, levanté los brazos y casi me caí de espaldas sobre un saco de dormir enrollado, que parecía haber pasado una semana en la alcantarilla. Cuando me di cuenta de que había causado el ruido, ya podía escuchar una interpretación metálica de la voz de Daniel Vance. Me doy cuenta del problema aquí. Necesito enfatizar lo poco que entiendo. Fruncí el ceño ante la pantalla, mientras me acercaba. Mostraba una vista infrarroja verdosa del búnker, con Daniel al frente, y la mesa del comedor detrás de él. Estaba granulado y era difícil de ver, pero podía decir claramente que su familia estaba sentada en esas sillas. Miranda fue la primera en enfermarse. Mirando hacia atrás, tiene mucho sentido. Miranda solía ir al almacén a buscar comida para cocinar y la encontramos detrás de uno de los refrigeradores. Entonces eso es... ¡ah, mierda! Una de las figuras en el fondo se desplomó sobre la mesa con un fuerte ruido metálico y envió un plato al suelo. Joder, joder, joder. Murmuró Daniel, mientras se levantaba, agarraba a la mujer por los hombros y la sentaba erguida. A Miranda nunca le gustó mi cocina. Soltó una carcajada, mientras jugueteaba con algo en el respaldo de la silla. Las varillas son mucho mejores que la cinta. Todas esas horas pasadas, pegándolas a las sillas con cinta adhesiva, nunca funcionó. Pero las varillas encajan perfectamente en el lomo y con una pequeña modificación puedo colocarlas en las sillas. De esa manera todos podrán unirse a la cena. Estoy trabajando en algo similar para la noche de juegos familiar. Daniel se acercó a la cámara y con una sonrisa la levantó del trípode y examinó la mesa. Lo que vi casi me hizo soltar la antorcha. Su familia llevaba mucho tiempo muerta. Caras demacradas. Narices perdidas. Labios que se habían hundido para revelar horribles sonrisas. Eran cadáveres, claros como el día, incluso cuando se veían a través de una imagen de tan baja resolución. Lo único que los hacía parecer remotamente vivos era la forma en que sus ojos aún reflejaban el infrarrojo de manera que brillaban en la oscuridad. Y, sin embargo, Daniel parecía ajeno a todo. Le revolvió el pelo a Elliot. Besó a su esposa en la mejilla.
pasó una mano por el hombro de la niña. Incluso levantó al joven Alexander de su silla alta, y supongo que lo mimó. No lo sé con seguridad porque miré hacia otro lado, sin querer ver al pobre niño de cerca. Con los ojos apartados de la pantalla, no pude evitar mover mi linterna hacia esa misma mesa, y estremecerme, cuando finalmente me di cuenta de que eran todas esas manchas. No del todo sangre, pero cerca. Carne licuada. Al quedarse solo durante meses, Daniel no había dejado descansar los cuerpos de su familia. En lugar de eso, los había movido de un lugar a otro y los había manipulado, viviendo la vida como si nada hubiera cambiado realmente. Al observar dónde se habían asentado esas manchas, vi surgir un patrón claro. Los había acostado. Les había preparado la cena. Los había apoyado para mirar televisión y les había regalado sus libros favoritos. Incluso se quedaron allí, sentados como cáscaras sin vida, mientras Daniel esperaba que completaran un puto rompecabezas. La idea me horrorizó hasta lo más profundo. Volver al trabajo, obviamente no forma parte de los diseños originales. No hay lugar al otro lado, no en los planos. Elliot no me creyó, ¿y por qué lo haría? Hice cada centímetro de este lugar, pero no instalé esa puerta en el almacén del nivel inferior. Revisé las cámaras, y algunas de las fotos que tomé durante la construcción no estaban, solo está la pared en blanco. Pero la puerta está ahí ahora, y debe conducir a alguna parte. No sé cuándo ni por qué se abre, pero lo hace, y la próxima vez estaré listo. Porque tengo que saber qué hay del otro lado y por qué nos hizo esto. Aquí abajo solo, a menudo todos dormidos a la vez. Cualquier cosa podría habernos cortado el cuello y acabar de una vez. Pero no fue así. Me tomó su tiempo y tengo que saber por qué. Se llevó nuestras radios, computadoras y teléfonos. Uno a uno. Ninguno de nosotros se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Seguí diciéndoles a los niños que necesitaban cuidar mejor sus cosas, y aunque se quejaban, simplemente asumí que los teléfonos estaban detrás de algún estante. ¿A dónde más podrían ir en un búnker cerrado? Pero no fueron los niños en absoluto. Mirando hacia atrás, hay tantas señales. ¿Quién seguía quitando las luces? ¿Quién seguía agotando las baterías de nuestras linternas? ¿Cuánto tiempo vivimos con ello antes de que finalmente nos diéramos cuenta de que no estábamos solos? ¿Estuvo aquí en cada paso del camino? Una puerta que surge de la nada y que no conduce a ninguna parte, al menos la mayor parte del tiempo. Porque sé con certeza que no siempre da a una pared en blanco. Hay algo detrás de esto. Puedo oírlo arrastrarse por allí, su aliento húmedo resonando en sus pulmones, un sonido horrible que escucho recorriendo estos pasillos cuando cree que estoy dormido. Escuché a Daniel, fascinado por esta puerta extrañamente misteriosa, cuando un movimiento llamó mi atención. Una cámara infrarroja funcionando en la oscuridad, su imagen es una mezcla turbulenta de ruido uniforme. ¿Qué fue lo que había visto? Pausé la cinta y la rebobiné. Entrecerrando los ojos, vi dos puntos de luz en la oscuridad, justo encima del hombro de Daniel. Poco a poco, la imagen se resolvió en mi mente. Sabía lo que estaba viendo y se me heló la sangre. Miranda Vance había volteado la cabeza, y sus ojos sin vida brillaban mientras los fijaba en la nuca de Daniel. Ni siquiera tiene sentido irse en este momento. No soy médico, pero esa puerta emite suficiente radiación para acabar a una familia de 7. Si ninguno de nosotros lo hubiera tocado. Estar en la misma habitación es riesgoso, pero no letal. Pero dado lo enfermos que nos hemos vuelto, es bastante obvio que nuestra curiosidad se apoderó de nosotros, uno por uno, y todos nos acercamos demasiado. O tal vez no. Quizás esa cosa del otro lado apareció e hizo esto. Ni siquiera sé, espera, ¿qué fue eso? Daniel se giró, y la cámara dejó de grabar. La imagen en la que se congeló era la de un hombre solitario, brillante como una estrella en la lente de la cámara, frente a una oscuridad incognoscible, interrumpida solo por 6 pares de ojos blancos y brillantes. Tomé dolorosamente conciencia de mi posición respecto a la mesa, y tuve la dolorosa premonición de que si me giraba, esas sillas no estarían vacías. Vería a los Vance, a todos,
también a Daniel, esperándome, con las cabezas giradas hacia mí, y los cuerpos ahí dejados pudrirse durante años en la oscuridad. Detrás de mí, algo se movió. Respiró. Sabía lo que era. Yo sabía. Vino hacia mí tan rápido, que cuando sentí algo caliente y húmedo tocar mi mano grité, solo para que la presencia retrocediera repentinamente. Pero entonces, sin dudarlo, saltó hacia mí y me derribó al suelo. Lloré mientras Ripley me lamía la cara. Estaba temblando, y lo peor de todo, en silencio, lo cual no era normal. No era un perro tranquilo, ni cuando me saludaba ni cuando estaba emocionado como lo estaba ahora. Pero fuera lo que fuese lo que había visto aquí abajo, se aferró a mí, y hundió sus patas en mis hombros como si quisiera que lo acunaran sobre ellos, algo para lo que ha sido demasiado grande para hacer durante años. Oh, maldito idiota, susurré en un suave susurro, e incluso en la oscuridad pude sentir su cola meneando. Ripley, quítate, no sentí más que alivio al encontrarlo. Larguémonos de aquí. Lo levanté, esforzándome un poco por el peso pero negándome a ceder ante los músculos cansados, y me dirigí hacia la escalera. No fue fácil subir los 3 o 4 peldaños hasta la escotilla, pero lo logré y le di un empujón. Primero una mano, luego 2. Una y otra vez, con todo lo que tenía, pero aún así, esa escotilla se negaba a moverse. Mierda. Lloré mientras golpeaba la escotilla con los puños, pero lo único que logré fue que me doliera la muñeca. La escotilla se había atascado cuando, de alguna manera, la manija se había roto. Ahora necesitaría un par de alicates o algo para cortar la barra de metal que la cierra. Mis dedos no podían moverlo, ni podía abrir la escotilla con fuerza bruta. La barra de metal tenía 1 pulgada de espesor, y como mínimo, necesitaría algunas herramientas para llegar a ella desde este lado. Al menos se puede arreglar, pensé mientras bajaba y recuperaba el aliento. En una pared, noté un diagrama simple del búnker hecho con tiza. Tenía 3 plantas. La parte inferior era de almacenamiento, Daniel lo había mencionado antes, y noté que lo había dibujado con una gran X roja, y el piso superior estaba etiquetado como cuartos, donde me encontraba ahora. Pero el piso del medio estaba etiquetado como talleres, y fue allí donde me di cuenta que encontraría lo que necesitaba. Había una puerta que daba a una escalera de hormigón, y de pie en lo alto, alumbré con la luz las barandillas en espiral, sin saber qué era lo que esperaba ver. Solo había sombras duras y la sensación de que algo asqueroso se elevaba en el aire. Un olor que me hacía cosquillas en la garganta y me quemaba un poco los pulmones. ¿La policía había llegado tan lejos? ¿Habían visto lo que yo había visto en ese televisor y simplemente se habían ido? De alguna manera, pensé que era poco probable que eso hubiera sido suficiente para hacer retirar a todo el departamento del sheriff, así que era algo más lo que lo había hecho. Algo que había sido suficiente para aterrorizar a decenas de hombres armados. Algo que casi definitivamente estaba ahí abajo. Bajé en silencio. Al principio, consideré dejar a Ripley atrás, pero después de perderlo la primera vez, decidí que preferiría arriesgarme solo por saber que él estaba a mi lado. Además, él estaba más callado que yo, y no tenía muchas ganas de bajar esas escaleras solo. Me acompañó solo con el silencioso clic de sus patas sobre el concreto, un sonido que encontré profundamente reconfortante, ya que apenas logré evitar que la antorcha temblara en mi mano, y mi respiración se estabilizara. Bajando un piso, encontré el taller exactamente como era de esperar. Un gran espacio lleno de generadores, tanques de agua, combustible, calderas, calentadores y prácticamente cualquier cosa que necesitarías para sobrevivir, pero que no podías sacar afuera debido a la lluvia radiactiva. Cables, tuberías y tubos corrían de un extremo de la habitación al otro, e incluso años después. La mayor parte de la maquinaria todavía zumbaba en el vacío negro como boca de lobo, una idea que encontré profundamente inquietante. Al echar un vistazo a esa extraña maraña de formas ásperas y figuras industriales que surgían de las paredes y el suelo, me estremecí y miré a mi alrededor, encontrando rápidamente una pequeña zona que Daniel había acordonado para su propio uso. Alrededor de una quinta parte del espacio total, había una gran mesa de trabajo y algunos equipos de mecanizado de alta gama, todos muy bien utilizados. Tornos, sierras circulares, taladros, lijadoras de banda, antorchas de soldadura.
todo lo que un hombre necesitaba para hacerlo por sí mismo. Y Daniel había estado ocupado en eso. No estoy seguro exactamente en qué había estado trabajando, pero había un brazo en el banco. Estaba encima de una pila de papeles que lentamente se habían vuelto marrones con los años, hasta que todo parecía como si hubiera sido empapado en saliva de tabaco. En la pizarra había un diagrama descolorido, pero aún visible, de lo que me pareció una articulación esférica. Pensé en la cinta, en el pequeño mecanismo de Daniel, para mantener a su familia erguida, y luego miré el brazo, y reprimí un momentáneo reflejo nauseoso. No sé si Daniel había estado trabajando en miembros articulados o simplemente en una forma de volver a unir los restos en descomposición, después de que comenzaron a desmoronarse, pero el tamaño del brazo sugería el de un niño preadolescente, y él lo había dejado en la superficie como si fuera un reloj desmontado. También le faltaba un dedo. ¿Qué tan jodidamente loco estaba?, me pregunté mientras me pellizcaba la nariz con una mano, y comenzaba a volcar cajas en busca de unos alicates fuertes, o tal vez una sierra para metales. Ripley se alejó del ruido, pero una vez que me aseguré de que no iba a ninguna parte, seguí agarrando y tirando caja tras caja, con la esperanza de encontrar lo que estaba buscando. Cualquier cosa con tal de romper esa puta barra de metal. Al final, logré conseguir un par de cortapernos, una palanca y unos alicates resistentes. Uno fue a mi bolsillo, otro bajó a la parte trasera de mis jeans, y el otro estaba apretado en mi puño, demasiado grande para guardarlo en mi ropa. Los cortapernos se sentían pesados en mi mano, lo cual fue un poco reconfortante, pero esa sensación no duró mucho. Algo se movió en la oscuridad, allí afuera, en la retorcida jungla de sombras proyectadas por todas esas tuberías y cables, que iban de una máquina a la siguiente. Una figura se movió. Era delgado, pero inconfundiblemente humano en su contorno. No pude evitar recordar lo que había visto en esa cinta. Seguramente no podría haber sido real, quizás Daniel había tramado algo. Algo de hilo de pescar y un motor, tal vez, la idea de que esos cuerpos se hubieran estado moviendo solos. No podía estar seguro de eso, ¿verdad? Era una idea aterradora, a la que mi mente se había aferrado por puro pánico. Y luego los vi. Un par de pinchazos blancos, reflejándose hacia mí, desde las profundidades de esa habitación desordenada. Ripley, ya detrás de mí, con la cabeza apoyada en mi pierna, se acercó aún más a mí, y dejó escapar un gemido apenas audible en voz baja. El comportamiento de un perro que estaba aterrorizado, a punto de orinarse de miedo. Solo un poco de metal, me dije, mientras la luz temblaba tan violentamente en mi mano, que me costaba ver con claridad. Solo 2 trozos de metal brillantes. Parpadearon y comenzaron a venir hacia mí. Si me quedaba alguna duda, se disipó al ver una mano blanca pálida, emergiendo hacia la luz. Corrí directamente a las escaleras, y fui a subirlas, pero solo 1 o 2 escalones, y vi algo agarrado a la barandilla en el piso superior. Un trozo de carne mohosa, apenas reconocible como un puño, la carne se marchitó hasta que los dedos se convirtieron básicamente en huesos. Sin querer, encendí la luz por costumbre, y vi la cara hinchada de un cadáver sin pelo mirándome fijamente. Ni siquiera podría decirte si había sido un adolescente o era Daniel de 60 años, de cualquier manera, instintivamente me giré y encontré otro cuerpo arrastrando los pies hacia mí, saliendo del taller. Estaba atrapado. No tenía ningún lugar a donde ir. Por la sensación del líquido tibio en la parte posterior de mi pierna, me di cuenta de que Ripley finalmente se había orinado. Un perro adulto, con el rabo entre las piernas, temblando como un cachorro, y desesperado porque lo carguen. Dios, necesitaba que permaneciera junto a mí un poco más. No podía tomarlo en mis brazos, pero tampoco podía dejarlo atrás. Sin ningún lugar a donde ir, corrí y entré al almacén. Sentí la tentación de detenerme una vez que toqué fondo. Aquí abajo el aire era más denso, y los sonidos de mi respiración eran apagados, de alguna manera distantes. Pero solo tuve que mirar hacia arriba, para ver 3 pares de ojos mirándome, así que sin pensar mucho más en eso, corrí por el pasillo y tropecé con una puerta al azar. Al abrirla, vi lo que parecía un almacén estándar, solo que la mayoría de los estantes habían sido volcados, y la comida se había dejado pudrir en el suelo. Sin embargo, 1 o 2 estanterías
Todavía estaban en posición vertical, y sus estantes estaban cubiertos con cajas altas y opacas que las convertían en un fantástico escondite. Decidí que ahí tendría que ser donde me agacharía y apagaría la luz. Ya estaba dentro, cuando me di cuenta de que eso no era todo lo que había allí. La puerta casi parecía normal. Pude ver por qué Daniel debió estar confundido, porque se parecía un poco a todas las otras puertas de allí, pero también era diferente. Era demasiado alto y ancho, aproximadamente a 1,5 pies del suelo, y el metal se oxidó en su totalidad, como si no hubiera envejecido, sin sincronizarse con todo lo demás allí abajo. Alrededor de la jamba había una profusión de musgo húmedo y empapado como el que se encuentra colgando de los árboles en un pantano, y cada pocos segundos de la puerta se filtraba algo extraño y aceitoso, como el tipo de cosa que se encuentra en un estacionamiento en un día lluvioso. Por supuesto, eso no era demasiado extraño en sí mismo, pero la fuga era horizontal, desafiando la gravedad, de modo que cada pocos segundos, una gran masa de material azotaba la habitación y golpeaba la pared opuesta, creando un charco del tamaño de un hombre, que desafiaba toda razón. Recordando las palabras de Daniel sobre la radiación, instintivamente me alejé poco a poco de este charco y de la puerta en la pared opuesta, retrocediendo hacia el rincón más oscuro y tranquilo que pude, mientras tiraba de Ripley detrás de mí, y esperaba con todas mis fuerzas que no me delatara. Una vez que estuve allí, apagué la luz y esperé. Debí haber tardado más de lo que pensaba en esconderme, porque apenas habían pasado 2 segundos, cuando unas cuantas figuras entraron a la habitación. Estaba totalmente oscuro después de que apagué la linterna, pero hicieron suficiente ruido para hacerme saber que al menos 2 de ellos habían entrado tras de mí. Me quedé allí, sin poder ver nada, sin estar seguro de si se dirigían directamente hacia mí o simplemente se estaban preparando para partir. Estaba obligado a resistir y dejar que la suerte decidiera mi destino. Cuando finalmente escuché algo raspar contra la pared a apenas 2 pies de donde estaba, me rendí y encendí la luz, desesperado por saber qué me esperaba. El sonido había sido terriblemente engañoso. Daniel Vance estaba a no más de 15 centímetros de mi cara. Fuera. Siseó con una boca desdentada y agrietada. Un cadáver viviente como los demás. De alguna manera, un destello de inteligencia permaneció en esos ojos muy abiertos y aterrorizados. Y luego lo escuché. El crujido de una puerta. Y sin siquiera pensarlo, encendí la luz y la vi en la pared. La vi abierta, y detrás del extraño acero había algo más que simple hormigón viejo. Mucho más. Vi una furiosa garganta de carne. Un tubo anillado de músculo pulsante, revestido de dientes, del tamaño de manos. Un descenso en espiral hacia la locura. El aire caliente y fétido entró en la habitación, golpeándonos a mí y a los cadáveres en descomposición. Todos nosotros paralizados por lo que estábamos viendo, incluso si la mayoría de las figuras junto a Daniel y a mí no tenían ojos para ver. ¿Qué carajo?, murmuré, incapaz de apartar los ojos del tubo de carne más allá de esa puerta. Ya viene. Susurró Daniel, mientras me agarraba con un puño y me arrojaba fuera de la habitación. Golpeé el suelo y patiné sobre un fluido resbaladizo, dejado por las huellas de Vance, cuyo olor me revolvió el estómago. Quizás el peor detalle fue que hacía frío. No sé por qué, solo esperaba que lo que sea que resumara fuera febrilmente caliente. Pero no fue así. Me empapó la camisa, como si me hubiera caído en un charco de barro. Está viniendo. Esta voz no era la de Daniel. No podría decirlo con seguridad, pero sonó como el susurro de un niño. Uno a uno, los cuerpos se acercaron arrastrando los pies a la puerta abierta y se arrodillaron ante ella. No sé por qué, pero tuve la impresión de que los demás habían perdido casi todo lo que les quedaba en la cabeza, pero Daniel seguía consciente. Me miró una vez más y habló antes de presionar su cabeza contra el suelo, en señal de súplica con los demás. Lo único que hicimos mal fue estar aquí para que nos torturaran. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. No nos dejará ir. Ni siquiera nos dejará morir. Y si te atrapa, tampoco te soltará. Su frente besó la tierra.
Y entonces algo atravesó la puerta y le agarró la cabeza con la palma de la mano, del mismo modo que tú o yo cogeríamos una manzana. Presa del pánico, corrí y agarré a mi perro, y corrí como si mis piernas fueran pistones, máquinas cuyas señales de cansancio y fatiga no podían frenarme ni hacerme caer. Tuve que mudarme. Me tengo que ir. La mano que había agarrado a Daniel, al verla, limpió mi mente como si fuera una especie de enema. Me dolió ver la imagen repetida en mi mente, pero no había nada más en mi cabeza resonando, excepto la vista de dedos con demasiados nudillos y uñas tan grandes como un teléfono inteligente. Llegué al último piso, y casi me desplomé por la falta de aliento, pero no me permití quedarme abajo por mucho tiempo. Me arrastré hasta la escalera, subí, e inmediatamente me puse a trabajar, tratando de cortar la cerradura de metal. Era un infierno con una sola mano, la otra aferrada a la antorcha, que seguía apuntando frenéticamente a la puerta detrás de mí, y no pasó mucho tiempo antes de que tanteara demasiadas veces y dejara caer mi única fuente de luz. No, 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 susurré. Pero no hubo tiempo para buscarla. Tenía que salir, y tenía que salir rápido. No podía ver, pero estaba seguro de que podía oír algo subiendo esas escaleras. No el constante golpeteo de los pies humanos. No, esto fue diferente. Este fue el rápido golpeteo de una araña, tal vez. Algo con cientos de pies humanos, o Dios sabe qué. Deslizándose por el suelo, las paredes y el techo, arrastrándose con un cuerpo cuya mera forma ofendería a Dios. Usando todas mis fuerzas, me apoyé con fuerza en el cortapernos, y por fin, el cerrojo cedió. Abrí la escotilla, y obtuve suficiente luz ambiental para ver a Ripley, flotando al pie de la escalera, gruñendo inútilmente en la puerta. Me agaché, lo levanté, y subí la escalera tan rápido, que mis músculos se volvieron gelatina en la parte superior, y caí sobre manos y rodillas. Pero aún así, estaba fuera. El largo pasillo cubierto de escritura estaba delante de mí, y al final una puerta coronada ahora por la cansada luz azul de la luna llena. Ripley no necesitaba estímulo. Se apresuró por el pasillo con velocidad canina, y yo lo seguí arrastrándose y tambaleándose, hasta que finalmente pasé por la puerta abierta y me desplomé en el suelo del bosque. Durante unos segundos entré y salí de la conciencia, pero cuando miré hacia arriba y vi el dosel moviéndose, las ramas iluminadas por la luna llena, me desperté de golpe y miré hacia algo que me agarraba el tobillo. La mano había salido de la oscuridad y me agarró, y lentamente me arrastraba de regreso a la tierra. Fuera lo que fuese, la mayor parte de su cuerpo acechaba fuera de la vista en las sombras detrás de la puerta, pero la mano que aplastó mi pierna era del tamaño de mi torso, con un brazo que parecía pertenecer a una rata topo. Lo golpeé con mi propio puño. Le clavé las uñas. Lloré, pateé y grité, pero nada pudo detenerlo. Detrás de la puerta, algo parecido a un rostro sonrió y me miró de reojo con alegría. Se estaba tomando su tiempo, efectivamente, atrayéndome tan lentamente que le dio a mi mente todo el tiempo del mundo para apreciar la pesadilla que me esperaba. Creo que si en ese momento me hubieras dado un arma, me habría disparado. No pude escapar de la mirada en los ojos de Daniel, como se había arrodillado, para adorar a esta cosa como un hombre que sabía que la esperanza, el orgullo, la alegría o cualquier cosa que tuviera siquiera una pizca de bondad, estaba tan fuera de su alcance, que bien podría ser un sueño. ¿Cuánto tiempo los mantendría esta cosa allí abajo? ¿Cuánto tiempo pretendía retenerme? Lloré como un niño, sintiendo como si mi mente se estuviera resquebrajando lentamente, mientras intentaba todo, para evitar que eso no me arrastrara hacia las sombras. Le di una patada a la tierra. Excavé con mis manos, buscando una raíz o una tubería, o algo a lo que agarrarme. Nada de lo que hice lo ralentizaría. No estaba a más de un pie de la puerta, cuando reapareció Ripley. Un perro con miedo a las aspiradoras, a las bolsas de plástico y a las puertas que se mueven solas. Un perro que una vez fue mirado fijamente por un conejo particularmente luchador, que se detuvo en mitad de la persecución y se dio la vuelta, desconcertando al depredador que tenía en la cola. Un perro con el que ni siquiera podrías ver películas de terror. Y aún así, se abalanzó sobre ese brazo, como si fuera un lobo, como si siempre lo hubiera sido.
y aunque no rompió la piel, la presión fue suficiente para debilitar el agarre de la cosa, y deslicé mi pierna. Incapaz de levantarme, me arrodillé, agarré al perro, y tiré tan fuerte como pude, y ahora esa maldita cosa, finalmente sangró cuando la presión de las mandíbulas, y los dientes deslizantes, desgarraron su carne. Juntos, por fin, a Ripley y a mí, nos soltaron, y nos enviaron rodando hacia atrás, cabeza abajo, hacia los infiernos. No perdí tiempo esperando, mirando o procesando. Cargué al perro contra mi pecho, y me arrastré hasta que me desmayé, tal vez a medio kilómetro de distancia. Solo cuando ya no pude ver la puerta, me dejé caer al suelo de bruces, y perdí el conocimiento. Los médicos dijeron que tenía neumonía, lo cual supongo que tenía algún sentido. Incluso podría haberles creído, si no fuera por la visita del sheriff, quien me hizo preguntas extrañas, mientras estaba acostado en la cama, sobre lo que pude haber visto o no. Los descarté lo mejor que pude. No estaba interesado en perseguir esa pesadilla en particular, descubrir si había sido real o no, al menos no mientras yacía medio ahogado en mi propia infección. Para ser justos, al menos comprendí algo de por qué la policía había hecho tan poco para sellar ese lugar. En ocasiones, he pensado en ir y hacer el trabajo yo mismo, pero hasta el día de hoy, todavía tengo pesadillas en las que me arrastran hacia la oscuridad, más allá de esa puerta. No solo la puerta del búnker, la que evité por poco al final, sino la de abajo. Lo que vi fue una especie de locura, estoy seguro, y pienso a menudo en las palabras de Daniel. No necesitaba una razón, solo una oportunidad. De alguna manera, los Vance eran esa oportunidad. Tal vez construyeron su búnker en una línea ley, o en un punto débil entre dimensiones, o en el sitio de antiguos rituales satánicos. No estoy seguro de que importe. Se adentraron en la oscuridad, pensando que sería un lugar seguro, para esperar a que pasaran los problemas del mundo, pero algo había estado ahí abajo esperándolos, esperando la oportunidad de llegar a una familia de 7 personas, encerrarlos, y privarlos de escape, y poco a poco, arrebatarles todo lo que pudiera. Me mudé desde entonces. No pude evitarlo. No fueron solo los recuerdos que ves. Era la radio de onda corta que tenía en mi sótano. Algo que mi padre me transmitió cuando yo era solo un niño. Dios me había olvidado de ello, al menos hasta que un día, me desperté con el sonido de un ruido blanco a todo volumen en la oscuridad. Y enterrado en ese sonido, estaba el débil susurro de un hombre, su voz apenas reconocible, pero inequívocamente suya. Déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir, déjalos ir.